Vamos a abrir las escrituras en Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. El domingo pasado estuvimos viendo a Jocabe, la madre de Moisés, y anteriormente también vimos los beneficios de la oración, donde vimos razones por lo cual uno debe de orar, los beneficios que uno obtiene en cuanto uno practica la oración. Tenemos beneficios. Ahora, quizás alguien se llegue a preguntar, ¿cómo oramos? Quizás hay hermanos que quizás tienen esa pregunta, ¿cómo es que podemos orar para que nuestra oración sea escuchada? Así que hoy vamos a ser cortos en el mensaje de hoy en día, ya que también pues se están graduando algunos jóvenes. Vamos a contestar esta pregunta que quizás algunos tienen tocante cómo es que uno debe de orar. Vamos a ver los pasos para tener una oración exitosa. Así que aquí en 2 de Samuel capítulo 7 vamos a estar viendo a ver estos pasos que si tú los pones en práctica puedes tener una oración exitosa. Para tener una oración exitosa, así que vamos a ver, porque es importante de que el pueblo de Dios practique la oración. Es el aire que respiramos para el cristiano. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a orar. Él nos enseñó. Él fue el marcapasos. Él fue el líder. Él vino a esta tierra y Él oraba. Y también fue una expectativa. Cuando dice cuando oréis, así que es una expectativa. No es que si llegas a orar, sino cuando ores. Se nos habla de que es una expectativa del cristiano de orar. Así que el primer paso para una oración exitosa es de que tú tienes que primero recordar, tienes que ir hacia atrás y recordar ¿qué dirás? Bueno, recordar las obras de Dios, recordar esos tiempos donde quizás te encontraste en situaciones de necesidad o enfermo o necesitabas algo, el mover de Dios en tu vida, recordar los hechos de Dios. Así que tenemos que primero, para tener una oración exitosa, para orar con esa fe, digamos, firme, ir ante Dios el Padre y tener una actitud correcta, es primero recordar. Tenemos que recordar si vamos a tener una oración exitosa. Tienes que recordar el pasado, los hechos de Dios, recordar esos tiempos donde quizás su hijo o su hija se encontraba enfermo o enferma y hubo oración y Dios respondió esa oración. Aquí hemos visto tiempos donde ciertos jóvenes estuvieron enfermos, cada quien en diferentes etapas, pero tuvieron enfermedad y Dios escuchó la oración. Quizás usted pasaba por alguna necesidad económica y Dios escuchó la oración. Tenemos que recordar el pasado. Tenemos que recordar la fidelidad de Dios, recordar cómo es que Dios sí escucha la oración. No solamente la escucha, sino que la responde. Así que primero tenemos que recordar las maravillas de Dios, las maravillosas obras de Dios del pasado. Tenemos que recordar eso. Tenemos que meditar y recordar las obras de Dios. Así que aquí en 2 de Samuel 7, versículos 22 y 23 dice así, dice la palabra de Dios: por tanto tú has engrandecido Jehová Dios, o más bien por tanto tú te has engrandecido Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído nuestros oídos, conforme a lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Así que recordar las grandezas de Dios, recordar aquí
se está recordando las grandezas de Dios, cómo es que Dios llamó a Israel, cómo es que Dios hizo grandes maravillas entre el pueblo de Israel, cómo es que Dios rescató a Israel. Así también uno debe de recordar cómo es que Dios nos ha liberado de peligros en el pasado, cómo es que Dios nos ha liberado de alguna enfermedad, cómo es que Dios en su misericordia nos mantuvo firmes en la angustia, en quizás tribulación, en tiempos de dificultad. Recordar cómo es que Dios con su poder, su misericordia, cómo es que Él nos ha mantenido en pie. Tenemos que recordar, reconocer el poder soberano de Dios, de que saber, tener eso en mente, recordar la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios es misericordioso, y hemos en el pasado hemos estudiado tocante la soberanía de Dios y sabemos que a Dios nada le llega por sorpresa. Y en tiempos pasados cosas quizás han pasado en sus vidas y Dios no le tomó por sorpresa ciertas situaciones, y Dios es grande y poderoso. ¿Quién como nuestro Dios? No hay nadie como Él. Él libera a su pueblo de tiempos de dificultad. Los libera del peligro. Los libera de sus circunstancias dificultosas. Él provee conforme a la necesidad de su pueblo. Tenemos así que el primer paso para tener una oración exitosa es recordar los poderosos hechos de Dios, de cómo es que Dios obra al favor de los suyos, de sus hijos. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios. El segundo paso para tener una oración exitosa es confesión. Hay que confesar. Tenemos que confesar nuestros pecados. Vamos a ir aquí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Así que el primer paso para una oración exitosa es de recordar los poderosos hechos de Dios. Tenemos que recordar quién es Dios, recordar la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, de cómo es que Dios en nuestras vidas, Él ha escuchado las oraciones, las ha respondido. Segundo es confesión. Hay que confesar nuestros pecados, venir ante su presencia, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que venimos ante su presencia recordando quién es Él, recordando sus maravillas, sus misericordias, sus hechos poderosos, cómo es que Dios ha sido fiel, cómo es que Dios ha escuchado las oraciones del pasado, cómo es que Dios fue fiel y Él llega a tiempo y nos ha rescatado, nos ha liberado, ha suplido conforme nuestras necesidades. Segundo, confesión, confesar nuestros pecados ante su trono de la gracia. Hay que confesar. Él dice, Él es fiel. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando venimos en humildad, sinceros, en arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados. Él es fiel y justo. Él nos perdona. Es lo que nos dice Él en su palabra. Él perdona nuestros pecados. Nosotros debemos de examinar nuestros corazones en lo que meditamos en la palabra de Dios, en lo que venimos en su presencia, meditamos en su grandeza. Examinar nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por aún pecados quizás cometidos sin nosotros saber que los cometimos. A veces cometemos pecados sin darnos cuenta, o a veces, como dicen las Escrituras, a veces sí sabemos hacer el bien pero no lo hacemos, nos es pecado. Pedir a Dios perdón. Tenemos que examinar nuestro corazón y confesar nuestros pecados. Hay que confesar nuestros pecados ante Dios. Nadie es perfecto. Eso
lo conocemos muy bien, lo entendemos muy bien. Nadie es perfecto, así que todos pecamos de una u otra forma. Y venir ante su presencia, examinando nuestro corazón, pidiendo perdón por nuestros pecados. También debemos de confesar nuestros pecados unos a otros. Si nos hemos ofendido, pedir perdón por nuestros pecados. En el matrimonio, si se ha ofendido uno a otro, pedir perdón a uno a otro, pedir perdón. Hay que perdonarnos, hay que confesar nuestros pecados unos a otros y pedir perdón. Es lo que la Biblia nos llama a hacer, es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Para tener una oración exitosa, hay que recordar los poderosos hechos de Dios. Hay que recordar quién es Dios, recordar su grandeza, su soberanía. Hay que recordar. Y segundo, hay que hacer confesión de nuestros pecados, examinar nuestro corazón y confesar nuestros pecados ante su presencia. Tercero, venir ante su presencia también con acción de gracias. Acción de gracias. Hay que tener un corazón lleno de gratitud. Hay que demostrar esa gratitud ante su presencia por lo que Él ha hecho por nosotros. Venir ante Él con acción de gracias, reconociendo lo bueno, lo maravilloso que Dios ha sido, lo misericordioso, lo bondadoso, reconocer esa grande gracia que Él ha derramado sobre nosotros y derrama sobre nosotros a cada día, a cada amanecer. El hecho que despertamos es razón para darle acción de gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él nos da el aire que respiramos, y sobre todo siempre hay la razón de que recordar y saber de que Él nos ha dado vida eterna. Darle gracias, Dios, por esa vida eterna. Gracias por tu misericordia, gracias por el techo, la comida, el pan de cada día, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por mi familia, mis familiares se encuentran bien, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Venir ante su presencia con acción de gratitud, acción de gracias. Vamos a ir aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo, en todo. Y ya vimos esto, en todo se refiere en toda situación, buenas o malas, dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la situación que te encuentres, dar gracias a Dios por ello, en todo. Es la voluntad de Dios que cuando vienes en oración, vienes ante la presencia de Dios, venir recordando su grandeza, confesando tus pecados, venir con acción de gracias. Gracias, oh bendito Dios, en la situación que te encuentres. Aún si dices: oh, aún en la situación que me encuentro, aún en esta situación dificultosa, aún en este tiempo de enfermedad, sí, venir a Dios con acción de gracias. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar acción de gracias por todo y en todo. Venir ante la presencia de Dios. Dar acción de gracias requiere un espíritu a lo que se refiere aquí en Romanos 8:28. Vamos a ir aquí en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Me gusta que veamos con las escrituras lo que se dice y ustedes mismos vean con sus ojos en las escrituras, aprendamos a manejar la Biblia. Romanos 8, versículo 28. Nos dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que son hijos de Dios. Todo obra para bien, todo obra para bien. Gracias, Dios mío, porque yo sé que todo obra para bien para nosotros, absolutamente todo. No solamente todas las cosas positivas, sino también las cosas que consideramos nosotros ser negativas. Todo obra para bien. Quizás te encuentres en situaciones que tú piensas, consideras ser negativo, pero dice la palabra que todo obra para bien. Quizás hay situaciones,
hay tiempos de dificultad, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, que quizás te preguntes, te cuestiones cómo es posible que esto llegue a obrar para mi bien. Pero con el tiempo te darás cuenta de que sí obra para bien, sí obró para bien, porque por medio de la aflicción, por medio de situaciones dificultosas, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, eso te llevó a cercanía a Dios, a acercarte a Dios en oración, te llevó a estar en una posición donde vas a ver la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, ver de cómo Dios sí escucha la oración y sí responde a la oración, y ver de cómo es que todo obra para bien. Nosotros como cristianos, como seres humanos, a veces necesitamos tiempos de dificultad para moldearnos, aunque ese moldear quizás nos duela, pero es para nuestro bien. Somos llamados, ante los textos anteriores habla también sobre, fuimos llamados con el propósito de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y todo va a obrar para bien. ¿Qué bien? A ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Cada vez más y más nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ser moldeados a su imagen. No a la imagen del mundo, sino a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo obra para bien. Lo bueno y lo que consideramos como negativo. Todo va a obrar para nuestro bien. Así que venir ante su presencia, ante el trono de la gracia, con acción de gracias. Cuarto, adoración. Adoración, venir ante su presencia también adorando. Para tener una oración exitosa hay que adorar. Adorar a Dios. Adorar es adorarle a Él por quién es Él. No necesariamente venir pidiendo solamente o con el propósito de nada más pedir, sino que vienes con adorar. Adorarle por quién es Él. Él es grande, Él es misericordioso. ¿Quién como tú, Dios? Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisciente, que todo lo sabes, que todo lo ves, estás en todo lugar, eres grande en misericordia, tu amor es grande, es inmutable. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Eres Dios todopoderoso, digno de alabanza y adoración, adorándole por quién es Él, adorar sus atributos, adorarle porque Él es grande y poderoso, digno de alabanza y adoración. Hay que venir ante su presencia adorando a nuestro Padre Celestial, adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, adorando también al Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, Él nos guía a toda verdad, adorando a nuestro Padre. Adoración, adorando a Dios para tener una oración exitosa. Adorar a Dios, porque eso te va a estar llevando a la actitud, te va a llevar a esa correcta actitud de orar con fe, con gozo, con esperanza. Quinto es pedir sabiduría. Santiago nos dice tocante a la sabiduría, si estamos falta, pedirle. Vamos a ir aquí en Santiago, Santiago capítulo 1. Texto que conocemos, pero pues siempre recordar. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que si alguno está falta de sabiduría, hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios. La sabiduría es la provisión de Dios para aquel corazón que realmente le busca, que realmente busca su rostro. Dios le da sabiduría a aquellos que realmente le buscan. Hay que pedirle sabiduría. Dios, dame sabiduría. Sabiduría para orar conforme a tu voluntad. Sabiduría para saber cómo orar correctamente. Orar por mi vida correctamente, conforme a tu voluntad. Orar conforme a tu voluntad por mis familiares, por mis amistades. No solamente orar, sino orar también, no solamente orar por nuestros conocidos, sino orar por aquellos que están sin Cristo, orar por las naciones, orar por esta nación, orar por otras naciones. Dame sabiduría, oh Dios, para orar conforme a tu voluntad tocante ciertas cosas, ciertas personas. Dame sabiduría, oh Dios. Hay que pedir sabiduría y Él le da a aquel que realmente busca su rostro en oración, pidiendo sabiduría. Dame sabiduría, Dios, para orar, para tener una oración exitosa también.
el sexto paso es orar con fe. Orar con fe. Es orar con tener una certeza, tener una confianza. Orar conforme a la voluntad de Dios. Es orar conforme a la voluntad de Dios. Orar con fe, con certidumbre. Orar conforme a la voluntad de Dios. Una fe verdadera está dependiente de 6 cosas. Una fe verdadera, una fe genuina está dependiente de 6 cosas. Primero hay que orar en la voluntad de Dios. Así que una oración genuina está dependiente de 6 cosas. Primero hay que orar conforme la voluntad de Dios. Orar en la voluntad de Dios. Hay que orar en la voluntad de Dios. Vamos a ir aquí en 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Así que una oración genuina, una fe genuina, depende de estas 6 cosas que vamos a estar viendo. Primero, orar en la voluntad de Dios, conforme la voluntad de Dios. Así que aquí tenemos la promesa. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él va a responder. Y es por eso que pide sabiduría. Dios, dame sabiduría, dame discernimiento, ayúdame a orar conforme a tu santa voluntad. Así que para una oración exitosa, una fe genuina depende de 6 cosas. Primero, orar en la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es lo que leemos en 1 de Juan 5:14. Segundo, una verdadera fe requiere de que estemos en la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios y también estar en la voluntad de Dios. 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22. Estamos aquí, regresando hacia atrás una página. 1 de Juan 3:22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que estar en la voluntad de Él, en la voluntad de Dios. No solamente orar conforme a la voluntad de Dios, sino estar viviendo en la voluntad de Dios, estar viviendo la voluntad de Dios. Ser obedientes. Él nos escucha si oramos conforme a su voluntad, si estamos viviendo en su voluntad. Él nos va a escuchar. Tercero, orar sin dudar. Orar sin dudar. Estamos aquí en Santiago, yendo hacia atrás. Santiago, se nos habla de que oremos, pero que no hay que dudar. No hay que dudar. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que, vamos a pedir con fe, no dudando. No hay que dudar. No hay que estar dudando, sino pidamos con fe, pidamos conforme a la voluntad de Dios, pidamos viviendo en la voluntad de Dios y pedir no dudando, sino tener la certeza, tener fe en Dios, saber de que Dios es fiel a sus promesas. Él dice, si tú oras conforme a su voluntad, Él te va a escuchar. Si vives en su voluntad, Él te va a escuchar. Orar sin dudar. Cuarto, es de venir con certeza, con audaz, con valentía, con confianza ante su trono de la gracia. Orar con audaz o audacia, no sé cómo se dice, boldly en inglés. Orar con una certidumbre fuerte. Orar, vamos a ir aquí en Hebreos 4:16, sabiendo de que Él nos recibe, de que Él nos va a escuchar. En Hebreos 4:16 se nos dice tocante, podemos entrar, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que acerquémonos pues confiadamente. Entra ante su presencia, porque por medio de Cristo podemos hacer esto.
entrar, acercarnos a Dios confiadamente. No necesitamos de un entremedio, no necesitamos de ir a un hombre para que Dios nos escuche. No necesitamos de ir a un hombre para confesar nuestros pecados para que después seamos escuchados. No. Sino por medio de Cristo podemos hacer lo que dice el texto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. También hay que orar imaginándose, viendo que la oración ya ha sido respondida. Orar imaginándote, ya viendo que la oración es respondida. Vamos a ir aquí en Marcos, vamos al Evangelio de Marcos 11:24. Marcos 11:24. Hay que orar, y en lo que estás orando confiadamente, con fe, figúrate de que esa oración está siendo escuchada y está siendo respondida. Marcos 11:24. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Creer que lo recibiréis y os vendrá, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que creer, hay que creer. Pero obviamente ya hemos visto de que hay que orar conforme a su voluntad, estar en su voluntad, pedir sabiduría a Dios confiadamente, y hay que orar viendo, creyendo, imaginándote de que esa oración va a ser respondida. También orar en fe, estando en acuerdo con otros. Como dice en Mateo 18, vamos ahí, donde están dos o tres, ahí está Él. La autoridad es Cristo. El texto habla tocante la disciplina de la iglesia, pero también eso se puede aplicar, obviamente. Dios está ahí. Dios está ahí. Estar en acuerdo en Mateo 18, versículos 19 al 20. Mateo 18, versículos 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Él está ahí. Orar en acuerdo con otros. Por eso congregarnos, nos unimos, estamos unidos como hermanos en oración, orar unos por otros, estar en acuerdo. Y orar pidiéndole a Dios, creyendo, viviendo en su voluntad, orar conforme a su voluntad, viendo de que, creyendo, viendo de que la oración ya está siendo respondida. Hay que creer. Así que hemos visto los pasos que hay que tomar para una oración exitosa. Si tú los tomas en práctica, cuando vienes en oración, vas a tener una oración exitosa, sin duda alguna, porque Dios lo ha prometido. Hemos leído, Dios dice: si oramos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Sabemos que Él nos va a escuchar porque vivimos en su voluntad. Así que Él nos va a escuchar. Así que, si se preguntaron cómo oramos, cómo podemos orar para que Dios nos escuche, bueno, ya lo hemos visto. Así que terminamos.